Estamos ya de regreso aquí en Los Periodistas y está con nosotros René Delgado, a quien le habíamos preguntado hace unos momentos atrás. Le preguntábamos sobre esta relación complicada entre el presidente y lo que decía el presidente el día de hoy. Decía el presidente, pues nunca un presidente ha sido tan atacado como lo soy yo. Y explicaba justo René sobre esto. René, gracias por estar nuevamente. Bienvenido a Los Periodistas. Gracias a ustedes. Bueno, Alejandro, comentaba cómo frecuentemente en el político no advierte el tránsito que tiene de una posición a otra. Y en ese sentido, el presidente de pronto pierde noción de que dejó de ser opositor para ser quien ejerce el poder, y en esa medida él ve el cambio en los medios, pero no en sí mismo. Y tal situación le hace pensar que la prensa ha cambiado. No, el que cambió fue él ejerce ahora el poder, y con el poder, yo decía en tono de broma, como una frase de moda, que con el poder hay que guardar sana distancia. De hecho, Jean Daniel, un periodista francés, decía que con las fuentes había que estar muy cerca, pero con mayor distancia. Entonces creo que es una parte que naturalmente trastoca la relación prensa-poder, pero por el otro lado tampoco se puede omitir el hecho de que cada medio de comunicación tiene intereses, y en esa medida frecuentemente hay que tomar con un grano de sal la lectura o la escucha o la visión de algún medio de comunicación, porque naturalmente cubre los eventos informativos desde la perspectiva de su propio interés. Entonces ahí es donde se pierde a veces el balance de la relación que estamos viendo entre la prensa y el presidente. René Delgado, exdirector del periódico Reforma, columnista en ese periódico, los sábados publica sobre aviso, una columna que por lo menos yo tengo muchos años de leer desde que se publicaba René en La Jornada. Y uno entiende que en la alternancia de 2018, pues iba a haber un periodo de ajuste en la nueva relación entre los recién llegados servidores públicos, incluyendo el presidente de la República, y los medios de comunicación y los periodistas acostumbrados a una relación que no se alteró en lo más mínimo en la alternancia del PRI al PAN. Pero, pues, al parecer ya la nueva normalidad en esta relación va a ser el pleito, el conflicto, o hay posibilidad de que ya finalice un periodo de adaptación y que se inicie una nueva etapa alejada efectivamente del conflicto. Álvaro, yo creo que estás tocando dos temas centrales. El país había experimentado dos alternancias, del PRI al PAN y el retorno del PAN al PRI. Pero esas alternancias no supusieron alternativa. El modelo económico que se seguía era el mismo, y que acaso se podría pensar que habría una modificación en el estilo, pero tampoco lo hubo mucho. Diría que hubo mucha frivolidad en el caso de Vicente Fox. En esta tercera alternancia ya no es una cuestión de turno como fueron las otras anteriores, que la alternancia se redujo a un ejercicio de turno en el poder, pero esta alternancia en el planteamiento de Andrés Manuel es alternativa en el modelo. Eso naturalmente provoca, y lo reitero, por naturaleza, sacudimientos. Se venía en un modelo de desarrollo de determinado tipo, se pasó a otro, y eso cambia y modifica las reglas del juego. Ahora, estamos frente a un presidente excéntrico, y por excéntrico no lo digo en tono de mofa, ni lo digo en el sentido de disparatado, sino un hombre que pierde frecuentemente el centro, y que en esa medida, al perder el centro, pierde el equilibrio y radicaliza las posturas. De ahí es donde viene la polarización. No estoy cierto de si se vaya a lograr una relación con menos sobresaltos entre el poder presidencial y la prensa, pero sí advierto que no cuenta con medios afines a él, profesionales.
y eso me parece que es un problema creciente. Él frecuentemente pone algunos ejemplos del tipo de periodista o del tipo de medio que le gusta, y algunos de estos ejemplos, digo, obviamente los ha mencionado con respeto a algunos periodistas, el caso de usted, René, o el caso de Cepeda, que lo ha hecho con mucho respeto, pero también pone como otro tipo de periodistas al que él ve como modelo de cobertura, modelo de periodismo, él llama con compromiso. Y ahí él, pues, divide, es así la prensa, o la otra prensa, pues ya está en pleito permanente con nosotros. Pero ese pleito tiene otro capítulo, que es el capítulo del dinero. En los hechos no se generó una nueva ley y una nueva relación económica con los medios. Hay una relación discrecional de Palacio Nacional con los medios, y de tal forma que ese vicio que le criticamos tanto al PAN y por supuesto a Peña Nieto, que es el rey del dispendio, que fue el rey del dispendio, ese vicio se arrastra hasta el día de hoy. ¿Y cree usted, René, que tendrá consecuencias en el mediano, en el corto plazo? Híjole, Alejandro, están afilados, Álvaro, y usted. Es decir, lo primero que dice, la visión del periodismo del presidente, tampoco lo digo en términos peyorativos, es la visión de la prensa del siglo XIX. Esto es una prensa partidizada que toma postura política, se afilia a una causa política, y para él ese es el compromiso. Para mí el compromiso ideal del periodismo no puede ser otro que el de la información. El medio que informa, divulga información, democratiza decisiones. Por eso los corredores de bolsa son exitosos, porque manejan de manera privilegiada y exclusiva la información para su propio beneficio. Pero un medio que es capaz de divulgar información democratiza decisiones. En esa medida, naturalmente, son dos visiones muy contrastadas del periodismo. Ahora, en efecto, en el gremio, y eso también hay que decirlo, hubo y hay mucha corrupción. Es decir, a veces el dinero ha sido el motor de la actuación de algunos medios e incluso de algunos periodistas. Yo creo que estamos viendo el surgimiento de algunos nuevos periodistas, y los pongo entre comillas, que de nuevo van a reproducir esa pérfida relación, o ese círculo vicioso de relación entre el poder y la prensa, que se aceita con dinero. Ahora, el problema es que no hay dinero, y en esa medida es un problema. Si la idea es controlar a los medios por la vía del dinero, el gobierno no tiene dinero y la prensa necesita dinero. Allí es donde se va a dar parte del conflicto. ¿Cómo relacionarnos si el puente de la relación ya no es la moneda? Ahora, también, René, Alejandro tocaba la parte medular de la asignación publicitaria. En efecto, ya no son los 60,000 millones de pesos que gastó Enrique Peña Nieto, ni los 40,000 millones de pesos que gastó Felipe Calderón. Hay un presupuesto importante que no se ejerció. Por ejemplo, en el 2009 se presupuestaron casi 5,000 millones de pesos y solamente se gastaron alrededor de 1,500 millones de pesos. Pero la asignación de esa cantidad tiene la misma lógica que los anteriores, la discrecionalidad. Tres medios concentran el mayor volumen de estos recursos: el Universal, Televisa, Televisión Azteca y La Jornada. Es decir, tampoco se ha logrado desmontar uno de los elementos que sustenta la nueva relación, o cualquier relación que sea, entre el poder público, en este caso de la República, y los medios de comunicación. ¿Cómo establecer nuevas relaciones a partir de la discrecionalidad, que es la misma con los gobiernos del PRI y del PAN? Está muy interesante la pregunta, Álvaro. Primero, y debo de decirlo
puede incurrir ahí en conflicto de interés. Como saben, yo tengo comentarios políticos en Televisa. Lo digo clara y manifiestamente. Ahora, dicho lo anterior, sí creo yo que no hay novedad en los términos de la relación que el actual gobierno se está planteando con la prensa. Está efectivamente actuando de manera discrecional y reproduciendo el modelo que ya conocíamos, pero con algunos distintos interlocutores. Para mí el problema, y esto es todavía más delicado, el problema no está en la que debería de haberla, en la transparencia y la explicación de cómo se reparten los recursos públicos a los medios de comunicación. Esa transparencia, en el fondo, deja de lado el problema que arrastra la prensa. Yo creo que prácticamente durante la última década, quizás por no decir a lo largo de este siglo, la prensa cada vez está yendo en un camino más complejo de su propia existencia. La materia prima, papel y tinta, socialmente cada vez es más repudiable. ¿Por qué? Porque por un lado son bosques los que se consumen en el papel y se consumen bosques y se deja contaminante que es el residual de la tinta. Y por otro lado, esas dos materias primas se han encarecido en un marco de la volatización del peso, lo que hace que cada vez tengan menos recursos o sean más caros la materia prima para la prensa. Dos, se dio lugar, surgieron las plataformas digitales y creo que no entendimos la dimensión de la revolución que estas suponían. Creímos que era un recurso más para la generación y divulgación de información, pero no eran plataformas para nuestro uso exclusivo, sino para uso generalizado. Y siendo de uso generalizado y al tiempo de utilizarlas, generar bases de datos, provocó un absurdo, que los medios dejaran de ser medios. Los comerciantes, los empresarios ya no requerían de un intermediario para entrar en comunicación con el consumidor, y eso bajó los recursos de la prensa de manera considerable, al tiempo que le horizontalizó las posibilidades de comunicar. Ahí está parte del problema, es decir, porque si seguimos sobre la sola idea de los recursos públicos a los medios de comunicación, vamos a perder de vista que tendrían que generar recursos de otra fuente para conservar independencia y libertad. Entonces, en lo que vemos por el lado del recurso público a los medios es la reproducción del modelo que ya conocíamos. Lo que no conocemos es cómo le vamos a hacer los medios para tener recursos no públicos y poder conservar profesionalismo, libertad e independencia. Esa es para mí la gran pregunta. René, los tres aquí en esta mesa de periodistas nos hicimos efectivamente en la tinta y el papel, los que estamos aquí, y vimos el tránsito. Quizá vimos el tránsito más grande que se ha dado en la prensa, porque de Gutenberg a lo que hicimos con los linotipos, pues no hay, mi padre fue linotipista, no hicimos, digamos, grandes evoluciones en casi 3 siglos. Y luego en estos años a nosotros tres nos tocó ir de la máquina de escribir en las redacciones a lo que estamos viendo ahora, que es un mundo completamente distinto. Pero en ese tránsito, René, se fue arrastrando la mayoría de los vicios que hizo innoble para muchos este oficio y sometió a cuestionamientos este oficio, que es la corrupción, un medio sometido por la corrupción, sobre todo en países como este, pues donde se reparte el dinero de manera discrecional y donde los periodistas tienen acceso a fuentes de recursos para personalmente volverse ricos. Y en ese sentido, René, le pregunto si usted ve que el camino que lleva este gobierno va a aportar algo en poder conducir a esta prensa hacia por lo menos su sanitización en ese sentido.
en el sentido de pues disminuir la corrupción, o alguien más va a llegar y va a cooptar a los periodistas y a los medios? ¿Qué es lo que usted ve? A ver, en efecto, yo creo que hay muchos colegas que se volvieron nada más que el altoparlante de la postura de los políticos, y de eso viven. Establecieron su interlocución con el poder, pero no con el lector o con el radioescucha o el televidente. Y en esa medida responden a la voz de su interlocutor, que es el poder, y no a la voz de la sociedad que supuestamente informan y comunican. Ahí hay una distorsión que nada más nos corresponde a nosotros. Por lo que respecta al combate a la corrupción desde el propio gobierno en la prensa, no estoy seguro que sea una de las prioridades del actual gobierno, porque él ve a los medios como tales, como un instrumento que requiere, pero que no necesariamente tiene que sufrir el cambio que desde nuestra perspectiva quisiéramos. Quiero con esto decir, no creo que sea una prioridad para él sanear la relación prensa-poder, porque para él la meta es transformar el poder, y la prensa en ese sentido no es más que un instrumento, un canal, un medio, pero no es parte sustantiva del ejercicio del poder. No veo una manifiesta disposición a sanear la relación prensa-poder en el actual gobierno. René, es sabido, es consabido, es repetido hoy más que nunca, hasta por quienes solían hacer lo contrario, que el periodismo existe para criticar, para auscultar al poder político. El problema es que si ya no hay esa relación de subordinación del periodismo y de los medios al poder político, por lo menos el poder político presidencial, no significa que medios de comunicación y aún periodistas se subordinen a otro tipo de poderes, de manera específica al poder económico, al poder hasta mediático, al poder empresarial, al poder que naturalmente defiende sus intereses, y una manera de defender sus intereses es también cooptando a medios de comunicación y a periodistas en su lucha contra el poder político. Eso también está presente o es un riesgo en el periodismo actual. A ver, yo creo que el presidente está ensayando una doble vía. Por un lado, está generando a sus propios subordinados. Los vemos frecuentemente en las conferencias mañaneras, cómo hay ya periodistas que en vez de cuestionar, halagan o ruedan el balón para que pueda dispararlo correctamente el mandatario. Pero por el otro lado, yo creo que también parte de lo que va a modificar esa relación es la ausencia de dinero, ¿eh? Se dice fácil, pero al no haber dinero se van a plantear de otro modo la relación. Y en esa situación es que el presidente corre la otra vía, genera sus propios medios de comunicación, y por eso él habla de las redes benditas. El problema de las redes benditas es que son benditas mientras responda realmente a su postura el mandatario. Pero sí, lo estamos viendo ya, como las redes, yo decía que son de uso generalizado, también ya están generando la contraparte. Entonces las redes pueden pasar de benditas a malditas, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya están encontrando por la propia vía de las redes la contención del avasallamiento que estaba teniendo el presidente. Y un problema extra, Álvaro. Yo creo que al inicio del sexenio me parecía que el mandatario tiene una enorme capacidad de comunicación, al tiempo que informa muy poco. Hoy sigue informando poco,
pero ya no comunica como antes. Entonces, eso nos va a llevar a otra dinámica en la relación prensa-poder y en la comunicación. Yo veo que la idea de sobresaturar, no necesariamente de información, sino de ocupar el espacio noticioso, ya no le está rindiendo los frutos que le rendían. Es decir, se pueden alargar la conferencia mañanera, se puede hacer una serie de conferencias vespertinas y nocturnas, pero ya no le está rindiendo, al menos por lo que indican los grados de aceptación del propio presidente. Entonces yo creo que vamos a ver muchos cambios a lo largo de este sexenio en esta relación de los periodistas con los políticos. René Delgado, como siempre, un enorme gusto tenerlo aquí en Los Periodistas. Le agradecemos siempre. Gracias por sus opiniones.